Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 3: Cuando tu mundo se cae a pedazos. Nuestro texto inicial se encuentra en Isaías capítulo 7, verso 9. Si ustedes no quieren creer, por seguro no sobrevivirán. Este es un comentario para la lección 3. Veremos la situación histórica de 4 reinos en esta ocasión: los reinos de Asiria, Siria, Israel, el reino hebreo del norte, también llamado Efraín en esta historia, y Judá, el reino hebreo del sur. El rey de Judá, Acaz, era miembro de la dinastía establecida por David. Él era hijo de Jotam, que era hijo de Usías. 5 años antes de la muerte de Usías, en el año 740 a.C., el rey de Asiria, Tiglat-Pileser, comenzó a reinar y traía una agresiva política de expandir. Como era una superpotencia, conquistaba y exterminaba a las naciones a las que llegaba. Ante esta posibilidad, los reinos de Siria e Israel se unieron contra Asiria. Un peligro mayor los unía, algo nunca visto antes, pero pidieron el apoyo de Judá y, desesperados, no aceptaron un no como respuesta. Por eso decidieron sitiar Jerusalén y poner un nuevo rey que cooperara con ellos. Los judíos nunca habían sido amenazados por los sirios israelitas unidos, y por el otro lado el imperio asirio en tremendo crecimiento. Una asombrosa declaración de dependencia, no de Dios. Acaz, ante esta crisis aterradora, se les estremeció el corazón a él y a todo el reino, con temblor, como se estremecen los árboles a causa del viento. Con el tiempo, el asedio sirio-israelita a Jerusalén no lograba todavía conquistar la gran ciudad Jerusalén, pero Acaz no quería arriesgarse. Entonces envió un costoso soborno a Tiglat-Pileser III, el rey de Asiria, junto con una declaración de rendición para ser un reino vasallo de Asiria. El rey asirio cumplió y felizmente en el año 734 a.C. conquistó y mató al rey sirio. Así derrotó la amenaza sirio-israelita contra Judá. Pero ahora Acaz se hizo dependiente bajo la protección aparente del rey asirio. Renunció a la independencia bajo este poder pagano despiadado y cruel, que más tarde vino a sí mismo contra él, contra Judá, a quien sometió gravemente. No era necesario que Judá hubiese perdido su independencia, que se sometiera y estuviera bajo su corruptora influencia. Dios conocía el futuro y habría protegido a Acaz y a Judá si tan solo Acaz hubiese confiado en él y hubiese ejercido el coraje que surge de la fe para creer y actuar. Mucho antes de que Acaz apelara a Tiglat-Pileser, el Señor envió a su profeta Isaías para disuadir, para convencer a Acaz de no cometer tan grave error, y le aseguró que la amenaza de Siria e Israel, esta unión, pronto se desvanecería. Eran como carbones que se estaban apagando, solamente humeando, sin la necesidad de pedir a Asiria que interviniera, porque de todos modos ya Siria estaba en su camino de conquista. Jehová envió a Isaías a encontrarse con Acaz. Ve tú y Sear-Jasub, tu hijo, al sitio exacto donde el rey estaba inspeccionando el suministro de agua para Jerusalén, lo que sería crucial durante un asedio. Cuando Isaías le presentó a su hijo al rey, el nombre de Sear-Jasub lo estremeció como un mal presagio. Sear-Jasub significa un remanente volverá, una advertencia profética condicional que sólo algunos regresarían si el pueblo de Dios no se arrepentía, se los llevarían cautivos.
Simultáneamente podría ser un presagio de esperanza de que habría una restauración posterior para algunos. El hijo menor de Isaías era un mensaje y un llamado condicional viviente que respiraba y caminaba en una persona. Era una promesa de que Dios controlaba el destino de Judá, porque de allí nacería el Mesías prometido. Por eso condescendió el Señor con un increíble mensaje a este grandísimo pecador. No tengas miedo, los enemigos de Judá, Siria e Israel, en ese momento terminarían como dos tizones apagándose. La invitación de Dios a Acaz y sus súbditos decía: si no confían en mí, por seguro no sobrevivirán, que fue nuestro texto inicial. Todo dependía de su confianza en Dios. Y esto es también para nosotros hoy. Nuestra única posibilidad de sobrevivir, de salir vivos de este mundo de maldad, es confiar verdaderamente en Dios y en su plan para nosotros al obedecerlo y seguirlo. Acaz era un politeísta idólatra, adoraba imágenes paganas traídas al templo de Dios, no confiaba en Yahvé, no confiaba en Dios, ni lo obedecía, y fue responsable de acarrear sobre su nación y sobre sí mismo la crisis de la coalición sirio-israelita. Debido a sus pecados, Dios ya anteriormente había permitido que los sirio-israelitas derrotaran a los ejércitos de Judá en la batalla, mataran a numerosos habitantes de Judá y tomaran cautivos a muchos. De acuerdo a 2 de Crónicas, capítulo 28, podemos identificar dos razones por las que Dios actuó así. Número 1. En primer lugar, no podía continuar derramando sus bendiciones del pacto sobre quienes le habían sido infieles, ni enviaría un mensaje equivocado al mundo, es decir, que la lealtad a Dios como el Señor del pacto no importaba, lo que muchos piensan el día de hoy. Número 2. En segundo lugar, la disciplina de Dios fue un intento de despertar a Acaz y a los habitantes de Judá a la realidad de que su bienestar y su existencia dependían enteramente del verdadero Dios. Si no cooperaban con él, serían dejados solos en un mundo cruel y peligroso, manejado por el enemigo, por el diablo mismo, para tratar de extinguir a este pueblo de la promesa. El pueblo de Dios llegó a constituirse en una lección objetiva que mostraba a todo el mundo de ayer y de hoy los resultados de la lealtad o la deslealtad hacia él. Como aclaración podemos decir que los caminos de Dios no han cambiado para nadie. Quería otorgar abundantes bendiciones a su pueblo, a los fieles a Él, para captar la atención de todo el mundo y atraerlos hacia Él para salvarlos del pecado. Pero no podría hacer esto si ignoraban sus instrucciones. Un ofrecimiento demasiado bueno para ser rechazado, para Acaz, que no merecía más que la muerte por su idolatría, por asesinar a sus propios hijos y por la alta traición contra el Rey Divino, que como resultado causó la muerte de miles de sus soldados en batalla innecesariamente. Pero después de que Dios redujera las opciones de Acaz mediante la derrota y lo llevara a un punto crítico de crisis en el que se enfrentó a la muerte cara a cara, todavía el Señor le planteó a este miserable y desdichado infiel otro asombroso ofrecimiento para ayudarlo a creer que seguramente se cumpliría lo que Isaías el profeta habría predicho sobre el final de la amenaza sirio-israelita. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, ya sea de abajo o de arriba, en lo alto. Dios haría cualquier cosa que Acaz le pidiera, solo para demostrar que él tenía la capacidad, el poder para hacerlo, incluyendo salvar al rey de sus enemigos. Este era como un cheque en blanco, sin ningún riesgo, para que Acaz lo completara con la cantidad que él deseara.
¿A cuántos de nosotros nos encantaría tener esa oportunidad? Pero sorprendentemente, Acaz rechazó el ofrecimiento de Dios. Ni siquiera estaba dispuesto a darle al Señor la oportunidad de convencerlo para brindarle una vía de escape, porque estaba atrincherado, se había aferrado en la incredulidad y el estilo de vida que llevaba. No quería cambiar de ninguna manera, aunque en ello se le fuera la vida y la de su reino. La fe en Dios implicaría que Acaz reconociera el señorío divino sobre él y sobre todo el pueblo, y la responsabilidad que tenía este rey malvado ante el Dios misericordioso, algo que este monarca no estaba dispuesto a aceptar. Quería tener las riendas de su vida malvada sin importar las consecuencias. Ahora las siguientes palabras de Isaías a Acaz y a sus súbditos fueron: «Oíd ahora, casa de David, ¿os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios?» Al rechazar esta oportunidad de fe, Acaz había rechazado al Señor como su Dios. El Señor era el Dios de Isaías, pero no de Acaz ni de su familia. Para muchos cristianos, cuando invitan a sus amigos, vecinos o familiares, muchas veces son rechazados, porque para estas personas el rechazo implica que el Dios al que son llamados solamente es Dios de los cristianos, pero no Dios de ellos. ¡Qué triste situación! Agotar la paciencia de Dios es peligroso cuando hace llamados que son rechazados vez tras vez. Llega un momento en el que ya no hay nada más que pueda hacer para ayudar. Lo siguiente fue un veredicto divino de desastre causado por su propia elección, una destrucción inminente e inevitable, pero iba acompañado de un mensaje de esperanza, porque quizás algunos del pueblo seguirían siendo fieles a Dios. Acaz había rechazado una señal, pero el Señor le daría de todos modos otra señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero aunque está presente esta promesa, Jehová hará venir sobre ti, Acaz, y sobre tu pueblo, y sobre la casa de tu padre, calamidades como nunca antes se vieron. Lo bueno es que el territorio de Siria y el reino del norte, Israel, serían aplastados por Asiria, por lo que estas naciones dejarían de amenazar a Judá. Lo malo era que el rey de Asiria se acercaba, el mismo a quien Acaz estaba a punto de pedir ayuda. Esta era la verdadera gran amenaza, así como cuando Dios nos llama a buscarlo a Él, porque la verdadera amenaza está en el tirano, el mismo enemigo de Dios, el ángel expulsado del cielo. La actitud de Acaz era la de un descarado agente del diablo para buscar la total extinción de Judá, y no existiese donde viniese a nacer el Mesías prometido de acuerdo a la promesa divina. ¡Qué tremenda realidad se abre ante nuestros ojos! Emmanuel significa Dios está con nosotros, y le guste o no a cualquiera, el Señor todavía estaba con su pueblo y dirigía su destino, quizás solamente a un remanente, en un residuo que creería todavía en Dios, y en Él enviaría al Redentor del mundo. Para ti y para mí que creemos y obedecemos a Dios, esta señal de su presencia continúa brindándonos consuelo y esperanza. La importancia de Emmanuel iba mucho más allá en el tiempo, porque era un símbolo, una prefiguración histórica de una realidad de salvación posterior y mucho mayor, que se cumplió literalmente en la primera venida de Cristo. Y la Virgen dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús es la forma abreviada de Joshua, Josué, que significa Yahvé, el nombre personal de Dios, del Dios que es salvación. Como se mencionó anteriormente, Emmanuel significa Dios está con nosotros.
Los nombres de Jesús y Emmanuel son poderosas promesas relacionadas entre sí. Jesús, el Hijo de Dios, puede salvarnos de nuestros pecados y de sus resultados fatales, porque ha venido en carne humana, nacido de mujer, para traernos la presencia de Dios, no solo por unos años, sino para siempre. Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor ofreció a Acaz señal que se cumplió en Jesús, tan alta como el cielo, pero que bajó tanto como hasta nuestra condición humana perdida, para desde aquí proyectarnos hacia arriba, hacia el reino de Dios, a la salvación prometida a todo aquel que quiera creer y obedecerle. Algo similar Jesús en persona ofreció y que quedó registrada en Juan 3:16, para rescatarnos de la sujeción del cruel príncipe de este mundo, simbolizado en esta historia por el tirano y abominable rey asirio, que busca hasta hoy la desaparición del verdadero pueblo de Dios, el pueblo cristiano que de verdad obedece todos los mandamientos de Dios, todos, y le sigue y obedece, además en el cumplimiento de la misión de compartir este bendito mensaje a todos aquellos que aún no creen en la salvación de Dios. Jesús dijo: si ustedes creen y permanecen en mi palabra, mi santa palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán además la verdad, y esta verdad los hará libres. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El rey Acaz se negó a permanecer en la palabra de Dios o a recibir y conocer toda la verdad. En cambio, confió en sí mismo y perdió su libertad al elegir a un tirano, a un blasfemo como amo cruel para él mismo. Esta es una verdadera historia de la que Dios quiere que saquemos una lección. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad. Tú que me escuchas y que aún no crees en Dios y en su salvación, ¿qué esperas? ¿En quién confías? ¿De quién más crees que vendrá tu salvación? No hay líder grande humano que te diga otra cosa en la que puedas confiar. Solamente la palabra de Dios te trae el verdadero camino de salvación. Tú que has oído y por mucho tiempo no has querido creer, ¿qué esperas? Hoy es tu gran día. Más tarde, mañana quizás puede ser demasiado tarde. Hoy es tu maravillosa oportunidad y te invito, mi querido amigo y amiga, a que le sigas como yo le he seguido. Este es mi mejor deseo para ti.